vamos a orar inicialmente. Gracias Dios por este momento tan lindo que nos regalas a todo este grupo de mujeres, Señor, dispuestas a saber y aprender cada día más de tu palabra. Gracias por cada mujer que has puesto, Señor, en la palabra para aprender sobre ellas de todas las maneras, por los lados, por lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Tu palabra está llena de sabiduría, Señor, y te damos las gracias. Yo te pido que me uses, Señor, en este momento para decir palabras que sean de bien para cada una de las personas que están escuchando ahora y las que próximamente escucharán la charla, Dios, y danos la sabiduría, Señor, el discernimiento y que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de los corazones que aquí se encuentran, Señor, para que esta palabra cale en nuestra vida y saquemos de aquí una enseñanza que querramos aplicar y que deseemos aplicar para nuestro comportamiento, nuestra conducta ahora en adelante. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, les cuento que vamos a hablar de Abigail. La historia de Abigail se encuentra en Primera de Samuel 25, todo el capítulo 25. Y hoy quiero hacer una dinámica diferente a la que hice la vez pasada, y es que yo quiero leer la historia. Voy a leerles la historia, es todo el capítulo 25, voy a leer el capítulo 25, necesito que estén con sus oídos súper atentas, y después vamos a empezar a hacer un análisis sobre el tema, ya teniendo claro cuál es la historia de la que estamos hablando. La historia arranca con la muerte de Samuel. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Samuel era el líder pluma blanca, el que daba, era su guía, la guía de David, y murió ese líder para David. David y Abigail. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita, es decir, descendiente de Caleb. David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre, y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todos los que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es ese David y quién es ese el hijo de Isaí? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor, y he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor. David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros y no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Perdónenme que hay un poquito de ruido al fondo, de pronto queda ahí. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros y no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día.
todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Y entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y las puso sobre asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó del asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a ese hombre indigno, Nabal, necio, decía otra parte en otra versión, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañaron a mi señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi señor estará bien atada en el haz de los que viven con mi señor su Dios. Pero él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi señor conforme a todo el bien que él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mí, Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberme vengado, mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de su sierva. Ella está refiriéndose a Dios y a él como Señor también, porque reconoce su autoridad, la autoridad de David. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira que te he escuchado y he concedido tu petición. Muerte de Nabal. Entonces Abigail regresó a Nabal, y éste tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó y, postrándose rostro en tierra, dijo: miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor.
Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esta es toda la historia que hay en la palabra de Dios con relación a Abigail, pero de aquí podemos sacar varias cosas. Vamos a hablar no solamente puntualmente de Abigail, sino también vamos a hablar de David y vamos a hablar de Nabal. Inclusive podemos hablar de los personajes que están, que son los siervos de Nabal, que se dieron cuenta de cómo los siervos de David los trataban a ellos. Entonces, lo que quiero en este momento resaltar es que él tuvo inicialmente 3 encuentros muy importantes. David en ese momento tuvo un encuentro directo con la muerte de su líder. Él estaba en ese momento demasiado vulnerable. Él estaba viviendo la muerte reciente del profeta Samuel, que fue quien lo ungió, que era el que le daba las indicaciones a la persona a la que él consultaba, él era su guía, ¿sí? Él estaba en ese momento siendo perseguido también, y encima de todo, pum, se encuentra con un tema como con personas como con respuestas como las de Nabal. Entonces, en ese momento David estaba siendo muy, muy, muy vulnerable porque tenía ese encuentro con la muerte, con ese dolor que en ese momento existía en su corazón con relación a lo que estaba viviendo. Y ahí vienen muchas reflexiones que tienen que ver para nosotras mismas, porque muchas veces aquí nos vamos a identificar con David, con Abigail, pero también nos vamos a identificar con el rey David, porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo situaciones donde estamos muy vulnerables. Y de ahí podemos entender de alguna manera, no muy probablemente justificar, pero sí entender cuál fue la respuesta, por qué la respuesta tan fuerte de David ante la afrenta de Nabal. Entonces él estaba vulnerable. Cuando esa persona cercana fallece, cuando se está experimentando una gran cantidad de emociones por motivos los que sean, en este momento estamos hablando del fallecimiento de alguien, pero puede ser alguna circunstancia complicadísima en la que nosotros estemos viviendo. En esos momentos debemos tener clarísimo que en ese momento nuestra emocionalidad puede hacernos de pronto tener algunas reacciones que no van a ser correctas y que y que Abigail cuando se encontró con él, lo vamos a ver más adelante, lo tuvo en cuenta. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa tristeza que nosotros podemos tener y ese caldo de emociones complicadísimas que nos pueden hacer actuar de una manera que al final no está agradando al Señor. En primera de Samuel, en el 25, del 2 al 3, dice que había un hombre en Maón que tenía sus bienes, y describe al hombre. Entonces el segundo encuentro que tiene David, primero se encuentra con esa situación complicada, esa situación de fallecimiento de su líder y emocionalmente, y ahora el otro encuentro que tiene David es con Nabal. ¿Qué significa ese encuentro? Es un encuentro, ¡pum!, como de golpe con un hombre necio en un momento en que yo estoy vulnerable, y por otro lado me encuentro con una persona necia, insensata, áspera, malo, de trato duro, con un comportamiento sin amor, y la palabra de Dios nos muestra que también es un hombre avaro. Estas características no las estoy inventando, salen de la palabra de Dios, de lo que acabamos de leer. Entonces, desde luego que ese encuentro debió haber generado ahí un gran choque. Quiero resaltar que en Nabal muchas veces nosotros vamos a tener en nuestra vida, ya tenemos en la vida muchas personas que son como esos Nabales en lo que nosotros estamos viviendo. Y también puedo decir que muchas veces nosotros podemos ser ese Nabal para otros. O sea, no porque no se espera de que haya un comportamiento de parte nuestra ahí, porque somos hijos de Dios y debemos vivir en santidad y estamos buscando agradarlo. Pero cuando tenemos que revisar si de pronto alguno de nuestros comportamientos también puede ser necios como los de Nabal. Y por eso quiero que revisemos qué es la necedad. Cuando uno es necio, no es cuando uno está mentalmente deficiente. El necio no es que está mentalmente deficiente. El necio es moralmente deficiente. No le tiene temor a Dios, no le tiene temor al hombre y está
todo el tiempo importándole lo que piensa y satisfacerse de acuerdo a su propio pensamiento, a sus propias verdades, y no contempla ni lo moral ni lo espiritual, ¿sí? Eso hace que la persona actúe de una manera desvergonzada, de una manera altanera, de una manera irrespetuosa, con necedad. Entonces, el necio, ese concepto de necedad quiero que lo tengan muy presente, porque es importante que nosotros pensemos en que muchas veces vamos a ver a la persona como la persona agrediéndome a mí, pero es imposible que una persona, un naval, vaya a poder, o sea, con la descripción que acabo de hacer, vaya a poder entender mis comportamientos y mis pensamientos con relación a la moral y al tema espiritual, porque esa persona no va a entender, porque simplemente en su corazón no tiene a Dios. Este era Naval, y muchos de nosotros tenemos navales en nuestra vida. Entonces, el tercer encuentro que quiero resaltar acá de David es el encuentro con Abigail, y aquí dice que él se encuentra con Abigail. De Abigail habla de que es una mujer, la palabra dice, era inteligente y de hermosa apariencia, ¿sí? En Abigail era la esposa de Nabal. En el versículo 18 nos dice, entonces Abigail se dio prisa y tomó los panes y no sé qué, y ella iba en el burrito en el que iba cabalgando, y él vio, se levantó y fue al encuentro de ella. O sea, él habló con esta mujer, ¿sí? Entonces, ella va deprisa para entregarle todo lo que dice acá, que las uvas pasas, que las tortas, que los higos, que los racimos de las uvas, que bueno, todo lo que le llevó, las ovejas, los panes, todas esas cosas ella los llevó para entregárselos a David, y pide que no le digan nada a su esposo. Ese es el encuentro que empieza a tener con ella. Y nos dice que la palabra de Dios nos está mostrando a una mujer que fue analítica, que fue muy sabia y fue muy prudente, ¿sí? Ella, porque fue sabia y prudente, más adelante vamos a analizar un poco más a profundidad, a Abigail, pero Abigail era una mujer que analizó rápidamente toda la situación, y de esa misma manera vio que no tenía mucho tiempo y obró en el momento correcto, obró con sabiduría, con mucha prudencia. Vamos a mirar el tema de que decía específicamente que no le fueran a contar a su esposo, ya lo vamos a hablar más adelante, y ella obró con mucha sabiduría, mucha prudencia, pero también actuó con demasiado respeto y humildad, porque reconoció ante quién estaba ante el que iba a ser nombrado rey. A Saúl lo matan y él queda como rey. Entonces ella tenía perfectamente claro quién era David y qué significaba David para el pueblo de Israel. Entonces, en los versículos del 23 al 25 nos dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, le muestra reverencia. Se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa, y empieza a hablar y se refiere a él como Señor, lo reconoce como Señor. Ella conoce quién es David. Entonces, si vemos, Abigail en ese momento también ejerce con todo su diálogo, porque el diálogo es largo, ya lo leímos, por eso les quería leer toda la historia. Ella hablaba del Señor Dios y que el Señor es con su Señor, que el Señor es con mi Señor, que el Señor grande es con mi Señor, el Señor grande refiriéndose a Dios con el Señor pequeño que viene a ser Él como Rey. Y ella mencionaba muy frecuentemente el Señor, mi Señor, el Señor, mi Señor. Cuando puedan, vuelven y leen el capítulo 25 completo, para que después de esta charla y en el momento en que hagan el grupo pequeño puedan nutrir muchísimo más las enseñanzas que para la vida de cada una de ustedes puede dejar esta historia. Pero fíjense que aquí hay una reverencia, hay un reconocimiento de la autoridad, hay un respeto y una humildad. Pero también vemos que Abigail obró con una gran sabiduría, teniendo clarísimo que ella podía ejercer influencia sobre ese hombre con el que ella estaba hablando, o sea, con David. Y ella
reconoce ciertas cosas en el discurso que ella está hablando que ella está hablando con David, reconoce ciertas características de su esposo y ella elige unas palabras y elige una serie de expresiones para que pueda David entender la circunstancia y el análisis que ella está haciendo. Aquí habla de que en el momento, en una parte que leí decía que mujer por tus racionamientos, o sea, él resalta esa parte de Abigail, de esa característica tan importante de Abigail. Bueno, después de todo esto, vemos que las mujeres, nosotras podemos ejercer una influencia sobre las personas difíciles, desde luego que lo podemos hacer. ¿Cómo? Con mucha sabiduría, con discernimiento, que lo vamos a ver ahora, pero podemos hacer. Desde luego, de todos modos, fíjense que estamos viendo la historia de una mujer donde se estaba describiendo en el principio de la historia que era una mujer bonita, una mujer inteligente, una mujer que se sometió a Nabal porque pues finalmente Nabal era su esposo. Esta situación ocurrió puntual y ella ejerció el tema, pero uno puede suponer que vivir con un hombre como Nabal no debe ser nada fácil. Y sin embargo ella estaba con él y ella salió en su defensa. Y salió en su defensa de ella y de su familia, porque vio lo perjudicial que podía ser las consecuencias de lo que iba a pasar. Pero no necesariamente el hecho de que ella viva con Nabal quiere decir que Nabal cambió. Nos podemos dar cuenta cuando ella regresó, Nabal estaba infestado, había tomado, ¿sí? Y eso quiere decir que el ambiente de ella era en el que ella vivía era un ambiente muy pesado y sin embargo era una mujer piadosa. Entonces aquí viene una lección para nuestra vida. No importa el ambiente en el que cada una de ustedes viva. No importa. O sea, no depende del ambiente en el que vivimos. Nuestra relación con Dios no depende de eso. Nuestra relación con Dios y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos no dependen de las personas con las que estamos rodeadas. Podemos estar rodeadas no de un naval, sino de muchos navales, pero nosotras podemos ser mujeres virtuosas en medio de situaciones como estas, en medio de situaciones como estas. Y yo sé que muchas de las mujeres que aquí se encuentran en esta reunión, muchas han vivido con navales y se separaron de esos navales. Y hoy en día pueden estar pensando en una vida diferente. Y ahí hay que ser demasiado sabias para darnos cuenta que ahora sí conocemos la verdad, tenemos esa capacidad, el libre albedrío de poder elegir y de elegir bien. Hoy en día, yo les digo, señoras, a todas, independientemente de la edad, de la que menos edad tiene hasta la que más tiene, tenemos una información tan valiosa para nuestra vida con todo lo que aprendemos en la iglesia, que sería necio de nuestra parte elegir un naval. Que porque es que me llenó el oído de cosas, que porque me llevó una cosa, que pudo haber, mejor dicho, puede este hombre haber hecho, puede ser muchas cosas, pero para nosotras hoy en día decir que elegimos navales, no, pero puede ocurrir que sí tengamos navales en otros lados, podemos tener navales en los trabajos, familiares que se comporten como naval, personas que sean muy cercanas que se comporten como naval, pero eso no quiere decir que nosotros debemos comportarnos como ellos. Entonces, aquí quiero de pronto reflexionar un poco antes de pasar de continuar con la charla, y es, ¿algunas de ustedes han experimentado esa vulnerabilidad como la que David vivió? Y esas reacciones emocionales se vieron abocadas a esas reacciones emocionales porque se sintieron ofendidas, se sintieron vulneradas y querían arrasar con todo. Pensemos en ese tipo de cosas. Hemos experimentado también esa presencia de personas como Abigail en nuestras vidas, personas que vienen a decirnos, y sacúdete, por favor, piensa, ¿sí? Tenemos ese tipo de personas cerca de nuestra vida para saber que nos van a hacer reflexionar, nos van a hacer pensar, nos van a servir mirar los toros desde la barrera, digo yo, ver las cosas desde otro punto de vista para que uno pueda analizar la situación de una manera diferente y no cometer nada en contra del Señor primero que todo y luego en contra de pronto de personas. Entonces,
Analicemos cómo son nuestras reacciones ante la provocación. Vamos a ser provocadas demasiadas veces. Yo conozco historias de vida de nuestro ministerio, desde luego, de mujeres que son muy provocadas por los papás de sus hijos, donde se está, y entonces aquí hay una clave con respecto al tema, y esto lo da al final la forma como esta mujer manejó las situaciones, y es que no debemos caer en el tema, y también no debemos permitir que, muy probablemente sé que también hay hijos que en este momento tienen problemas con sus padres por la misma situación de separación, de divorcio, todas estas cosas, y nosotras podemos ejercer una influencia positiva, ser esas Abigail en el corazón de nuestros hijos para que no cometan, o en el corazón de nuestros hijos con relación a situaciones que se les están presentando con otras personas. O también podemos, independiente de que no tengamos hijos, podemos ser esas Abigailes con otras personas que veamos que están haciéndolo mal y que nosotras de alguna manera podemos ser escuchados por ellos. ¿Sí? Entonces aquí hay como varios frentes por donde abordar, viéndolo con relación a mí, viéndolo con relación a los demás. Por un lado podemos ser Abigail, por el otro lado podemos ser David, por el otro lado podríamos ser Nabales, que hoy en día la verdad es que si alguna de nosotros se considera con un comportamiento como el de Nabal, hay que trabajar, porque ahí es donde está el tema de un comportamiento necio. Ya les expliqué que la necedad prácticamente es que el espíritu no está ahí. Entonces, David esperaba una respuesta específica de Nabal. ¿Por qué? Y eso nos pasa a nosotras también. Si observan, David llega y dice: vayan criados, vayan ustedes y vayan y hablen con Nabal y díganle tales y tales cosas. Él suponía que Nabal iba a ser recíproco, ¿cierto? Él suponía que como yo te ayudé, pues entonces tú vas a tener una reacción también bonita conmigo. Y como yo hice no solamente una cosa, sino corrí la milla extra, ¿sí? Entonces conmigo te vas a portar bien conmigo y con los míos. Y resulta que esas expectativas eran las de él. En este tiempo, en esa cultura, en la cultura había, se esperaba que si recibió, la persona también debería dar. Pero resulta que Naval ahí era el contracultural, pero por el lado malo, se iba en contra de todo, porque como era Naval, entonces él hacía lo que quería y se comportaba como se comportaba y no le importaba lo que los demás pensaran. Entonces Naval tuvo esa respuesta de oposición como la que tuvo con David. Entonces fíjense que, ¿qué ocurre? Nosotras muchas veces tenemos expectativas con relación a, hacemos cosas buenas, y Dios me hablaba mucho a través de esto hoy, en estos días que estuve mirando todo el tema de Abigail, que tenemos unas expectativas con respecto a lo bien que hacemos, a lo bueno, al bien, a la bendición que somos para otros, pero muchas veces eso no va a ser correspondido. O sea, no vamos siempre a estar, no siempre lo que damos lo vamos a recibir de las personas a las que les damos, así como ocurrió con David y Nabal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esas expectativas que nosotros tenemos cuando damos algo. Cuando estamos dando, estamos esperando. Cuando estamos dando, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación principal de mi corazón para hacerlo? Aquí en nuestro ministerio muchas veces dicen: no, listo, vamos a ayudar, cuando hacemos ofrendas y todas esas cosas, genial, porque la gente se desprende de su corazón y dona muchas cosas. Pero, por ejemplo, hay cosas en que yo que soy muy prevenida con que se manejen en el ministerio, y es que si una persona va y le pide prestada plata a otra persona del ministerio, pues únicamente dé ese dinero si está dispuesto a regalarlo, sin esperar que se lo devuelvan. ¿Por qué? Porque por dinero se pueden acabar muy buenas relaciones. La persona puede tener la intención de devolverlo, pero resulta que al final termina no haciéndolo, habiendo problemas, habiendo situaciones que no deben darse. Eso quiere decir que lo que yo les estoy diciendo es que cada vez que usted vaya a dar algo, esté dispuesto, en cuanto a esto que les estoy contando del dinero, délo únicamente si usted está dispuesto a regalarlo. Porque cuando nosotros estamos en una relación ministerial como la que estamos acá, pues claro que hay demasiadas vulnerabilidades, hay muchas cosas que no conocemos exactamente, ni la situación del otro, ni el corazón del otro, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. No siempre los demás van a responder como yo quiero. La reciprocidad es lo ideal, pero no es la regla que la sociedad maneja.
Y es lo que casi todo está lo que casi siempre está en la mente de las personas. Recuerden que estamos en este momento renovando nuestra mente, y si en algún momento no fuimos recíprocos o está tan endurecido mi corazón que yo ni siquiera, o sea, al final termino creyendo que todo me lo merezco y hay ingratitud en mi corazón y por ese motivo no soy recíproco porque creo que es como me lo merecía, porque me lo tenía que dar, porque yo. Este tipo de cosas debemos tenerlas muy presentes y tenemos que estar muy cuidadosos, tanto si nosotros estamos esperando como si nosotros fuéramos ese Naval, o sea, por cualquiera de los lados. El carácter de Naval sacó, o sea, recuerden que uno de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? El carácter de Nabal lo que expulsó fue una respuesta agresiva contra David, desconsiderado, grosero, y lo provocó a la ira. Y él estaba bien vulnerable, estaba terrible, él estaba en uno de sus peores momentos y se encuentra con este muro de contención que era Nabal. Pues desde luego que eso provocó un choque que generó una gran cantidad de chispas y de ahí en adelante iba a salir un desastre. David estaba esperando una reacción diferente. Entonces, fíjense que quiero que analicemos en nuestras vidas nuestras reacciones, nuestras expectativas y el carácter. En Lucas 6:45 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca. ¿Sí? Y saca lo bueno, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, así que debemos ser muy cuidadosos con esas respuestas a los demás, sobre todo en esas situaciones de conflicto y de tensión, con los demás y principalmente con los más cercanos, con los que están aquí, con nuestros familiares, con nuestra mamá, nuestro papá si vivimos con ellos, con nuestros hijos si vivimos con ellos, con las personas de mi trabajo que los veo todos los días o trabajo con ellos todos los días. Tenemos que estar muy atentas a cómo nosotras manejamos esas respuestas ante los conflictos y la tensión, porque no siempre los demás van a responder de la manera en que nosotros estamos esperando, ¿sí? Entonces, pensemos si alguna vez hemos estado en alguna situación de este estilo. Si alguna vez hemos recibido ese trato grosero, hemos recibido ese tema, eso como tan inesperado, y analicemos con relación a nosotras cómo lo hemos manejado. Aquí hay unas claves que quiero que tengan en cuenta y es que lo que hay en mi corazón se revela en esas respuestas. ¿Y saben cuándo se revela más? En esas respuestas de choque. Entonces, si yo estoy llenándome de la palabra y entrenándome en controlar en controlarme yo y pidiéndolo a Dios para que haya dominio propio, entonces esos momentos de tensión muestran mucho de cómo está nuestro corazón. Entonces, recuerden que lo que hay en el corazón es lo que yo voy a sacar cuando voy a responder a las personas que hayan en mi vida. Otra cosa que quiero que veamos de este punto es que es el dominio propio. Desde un punto de vista bíblico no se trata de fuerza de voluntad, y eso ya lo habíamos hablado en otra charla. No es fuerza de voluntad igual a dominio propio, porque en el dominio propio está el Señor. En la fuerza de voluntad solamente está nuestra propia fuerza. No es el esfuerzo humano el que debe sacarse aquí. Se trata de estar bajo el control del Espíritu Santo, porque recuerden que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hay que orar intencionalmente diciéndole al Señor que me ayude, que por favor que me dé el dominio propio para que tenga ese control de parte del Espíritu Santo con mis reacciones emocionales. Por otro lado, está el tema de que nosotros no somos responsables de cómo actúan los demás, no lo podemos controlar, no está dentro de nuestra capacidad de poder hacer de poder determinar el otro qué va a hacer. Entonces, lo que sí soy responsable es de mi respuesta con respecto a esa manera y a ese comportamiento de la persona. Entonces, claro que nos vamos a estar todo el tiempo, como muy probablemente estuvo Abigail en esa oportunidad, como metidas como muy propensas, como muy expuestas a situaciones en las que van a haber conflictos como estos, ¿sí? Entonces, alguna vez si hemos recibido esto o hemos dado nuestras respuestas, pensémoslo. Ahora, hablando de Abigail, quiero que observemos muchas características de ella, y se me fue primera vez, a ver, la quité.
Hablemos de muchas características de ella que wow, o sea, esta mujer realmente nos deja muchas enseñanzas. Aquí habla de que Abigail, ella, ya les dije, o sea, para mí tenía una gran capacidad de observación. Ella observó que algo estaba ocurriendo, como venga, que, o sea, sí, las personas vinieron a decirle, aquí dice que uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, lo que David, que los mensajeros y no sé qué, y ella inmediatamente actuó, inmediatamente, ella fue receptiva, ella tuvo el tiempo de escuchar, escuchó, analizó y ¡pum!, actuó, porque ella se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Entonces ella que tuvo discernimiento, mucho, tuvo discernimiento. Y entonces, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es que ella mostró, aquí habla de que mujer, que guau por tus razonamientos, le dice David. En el discernimiento se muestra, es como ese buen juicio que ella tuvo, ¿sí? Ese entendimiento que ella tuvo de la situación de una manera sobresaliente, de una manera inteligente, muy diferente a como otra persona de pronto hubiera comprendido la situación. ¿Sí? Ella tuvo una buena comprensión de lo que estaba ocurriendo y tuvo un sentido común ante la crisis. Ella reaccionó de una manera no emocional, sino de una manera donde ella actuó con mucha sabiduría. Y además actuó, eso quiere decir que fue valiente, ya dio el paso, ella no esperó a que se solucionara por sí sola o a ver qué pasaba, ay no, es que Naval de pronto se va a poner bravo, ella actuó, ella fue valiente, ella tuvo el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Y ella tomó esa advertencia que le dieron los criados que le avisaron, y ella tomó esas advertencias y todo lo que le dijo, ese insumo que los criados le dieron, y hizo unas, como que determinó unas acciones y empezó a ejecutarlas, ¿sí? Entonces dijo, fulanito, hagan tal cosa, recójanme esto, háganme esto, cocinemos esto, reunamos todo, corrámosle, tenemos poco tiempo, vamos a tal lado. Ella tomó acciones y todo eso requirió una planeación, pero rápida, un tema de una acción rápida. Supo cómo hablar y cuándo callar. Ella supo decir exactamente lo que tenía que decir, a quien se lo tenía que decir. Si ella le hubiera ido a decir a Naval que iba a hacer eso, pues desde luego que eso no hubiera ocurrido. Entonces ella decidió decir que por favor, por ahora, no le dijeran nada a Naval. No le dijeran nada a Naval, y ella se fue y ella tuvo un discurso muy, muy, muy sabio ante David con relación a la situación, al análisis de la situación que ella hizo. Entonces ella supo a quién hablarle primero. Ella le habló primero a David y luego vino a decírselo a su esposo. En Proverbios 16:14, miren, dice, la ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. Entonces, aquí fue literal lo que ocurrió. Ella apaciguó la ira del rey, porque la ira del rey, que era David, era para que iba contra todo y no iba a dejar ningún hombre de todo el séquito de este Nabal, ella no iba a dejar a ningún hombre, él no iba a dejar a ningún hombre. Entonces, la ira del rey es un presagio de la muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. Entonces, Abigail, ahí hay algo como que raya un poquito como el tema con Abigail, y uno dice, oiga, pero Abigail fue ante David y le habló como feo. O sea, yo me acordé mucho cuando estaba leyendo esta historia, como cuando el Chavo defendía a cualquiera, cuando defendía a Kiko, cuando defendía a la Chilindrina, que estaban en el aula de clase ante el profesor Girafales, y entonces el Chavo empezaba o hablaba inclusive del mismo profesor Girafales antes de que él entrara al salón, y él estaba defendiendo a la persona, pero al final estaba como insultando, diciendo las cosas feas, pero es que se supone que lo estaba defendiendo. Aquí, ¿qué hizo Abigail? Abigail fue a decir las cosas que pues eran lo que todo el mundo sabía que era Nabal, que era una persona necia, ¿sí? Que era una persona fuerte. Y ese fue el argumento que ella utilizó para defender a su esposo, para decir, por favor, o sea, él está orando por su emoción, él no ha pensado su reacción. Y confrontó a David con algo supremamente importante. Y es que ella reconoció, ella sabía quién era él. Eso quiere decir que ella sabía de la palabra. Cada vez que ella decía, y el Señor no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre así es, y dice,
Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor, o sea, el Señor en mayúscula, Dios, le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano, sea pues como Nabal sus enemigos y los que buscan, porque usted, como, o sea, prácticamente le estaba diciendo a David, señor David, mi señor, usted va a ir a matar a un Nabal y va a ensuciar y va a hacer todo esto y usted va a ser el próximo rey de Israel y usted tiene que darse cuenta de lo que va a hacer, o sea, lo hizo reaccionar y lo hizo dimensionar todo, sí, y que no había necesidad de hacer eso. O sea, él no tenía que hacer toda esa gran cantidad de cosas que él había pensado para poder, eh, para poder solucionar el problema. Entonces yo no había escuchado, dijo David, es que cuando sus siervos fueron, yo no estaba, yo no escuché, bueno, lo que en la historia estaba diciendo, pero ahora yo estoy aquí respondiendo por todos. Entonces, y que caiga la responsabilidad sobre mí. Ella se echó la responsabilidad encima, era una mujer muy valiente. Entonces, ella, al final, pues desde luego, aquí Mateo, hay un versículo en Mateo que dice que Mateo 10:16, dice que los envió como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces aquí se está hablando de algo que tiene que ver mucho con el carácter de, de Abigail. Abigail era astuta, pero no, esa astucia no era una astucia mala, no era una astucia para el daño, sino era una astucia para la bendición. Dice, por tanto, dice Mateo, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esta mujer era humilde, reconocía la autoridad de ante quien estaba, que era David. Entonces, en esa palabra no quiere decir también esta historia con Abigail de que fue y defendió o sea, fue y enfrentó a David diciéndole las cosas, hablando con relación a su esposo, las cosas que argumentó y llevando obsequios y digamos que recuerden que David lo que le había dicho a Nabal inicialmente es que como que estaban en una época de fiestas y que como que les diera la comida y les diera el alojamiento y estas cosas. Y ella salió con toda esa cantidad de recursos y de víveres y todo lo que salió para poderle suplir a todo el ejército. Y eso quiere decir que ella en ese momento les llevó cosas, ¿no? Ya tuvo el tema y dijo, no le cuenten a Nabal. En ese momento, fíjense que hay un proverbio que es increíble, que uno no es que todo el tiempo lo tenga presente, pero hay un proverbio que dice, el proverbio 21:14, que dice, el regalo secreto apacigua el enojo, el obsequio discreto calma la ira violenta. Increíble lo que dice la palabra. Y eso no quiere decir que es una alcahuetería y es un soborno. Ahí no está hablando de sobornos. Fíjense la situación como la que David está dando, que es un ejemplo clarísimo de este proverbio 21:14. El regalo secreto apacigua el enojo. El obsequio discreto calma la ira violenta. Puede que se estuviera diciendo que Abigail, al no contarle a su esposo, estaba pasándose su autoridad, pero realmente yo recuerdo que nosotros leímos en Autoridad Espiritual, en el libro Autoridad Espiritual que leímos en el Club del Libro, había un capítulo donde nos mencionó que cuando esa autoridad hace cosas que no son agradables al Señor, yo no, o sea, yo no tengo por agradar esa autoridad que hacer lo que la persona, lo que esa autoridad está diciendo, si está pasando por encima de lo que agrada al Señor. Entonces, wow, o sea, eso es un límite, es un hilo supremamente que toca trabajarlo como lo hizo ella, con mucha sabiduría y con mucha prudencia, porque tampoco se nos puede volver es una alcahuetería ir en contra de nuestra autoridad. Pero ahí, digamos que el punto a resaltar más de Abigail es más como su gran capacidad para resolver los conflictos. Ella fue una mujer muy sabia, porque ella habló lo que tenía que hablar, ella dijo las palabras, seleccionó las palabras, ella sabía de la palabra de Dios con relación a lo que decía de David y se lo citó. Ella le dijo, mira, y es que recuerda que tal cosa y que tal otra y que tal otra, y ella lo decía y lo decía y se lo recitaba, y claro, eso le
le cala a David porque le dice mujer, o sea, gracias por recordarme eso, o sea, casi cometo un error al ir a reaccionar de la manera como lo estaba haciendo. Entonces, importantísimo, chicas, que conozcamos la palabra del Señor. Muy importante porque muchas de nuestras respuestas deben basarse, o sea, ojalá siempre, siempre, todas nuestras respuestas. No estoy diciendo que cada vez que hablen con nosotras nos volvemos ahí todas, y Mateo no sé qué dice, cuándo dice tal cosa, tal otra, no, pero el principio nos debemos saberlo y debemos saber la historia y debemos saber el contexto y debemos estudiar la palabra de Dios para poder nosotros también argumentar ante las personas que son nuestros opositores, las personas que quieren de pronto hacernos confundir, bueno, lo que sea. Debemos conocer para poder tomar decisiones, conocer la palabra de Dios. ¿Qué tanto conocemos esas promesas que tiene Dios para nuestra vida? Abigail desafía a David a mirar ese panorama completo, le está diciendo, pero mire lo que Dios le dice y mire la reacción que está teniendo, por favor, no pague mal por mal. Entonces, hay que revisar ese comportamiento tan asertivo, muy asertivo que tuvo ahí Abigail al hacerlo. Miremos algunos puntos importantes que quiero que resaltemos de esta parte de lo que estamos hablando, y es que nosotros no debemos tomar los asuntos por nuestras propias manos, porque quiere decir que estamos desconfiando de lo que Dios va a hacer con eso. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y hay que esperar en el Señor y Él va a librarnos de las cosas, ¿sí? Nosotros podemos influenciar la vida de las otras personas. Fíjense la gran influencia que tuvo Abigail en la vida de David. Abigail en la vida de David, sí. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras reacciones son vistas para las personas que están alrededor nuestro y más para los que están más cerca de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado con la forma como nosotros seleccionamos y reaccionamos. No estamos llamadas tampoco a no hacer nada. Fíjense que esta mujer se arriesgó. No quiere decir que ella no tuvo en ningún momento un tema pasivo. El hecho de ser discreta y ser sabia no quiere decir que es que entonces me quedo quieta. No, esta mujer actuó de la manera como, o sea, en el momento y con toda la reacción que tuvo que tener con la situación que se estaba presentando, fue la influencia, y esa influencia tuvo un poder para hacer lo correcto, para hacer de bendición, no para hacer maldición, sino para hacer bien. Ella le hizo bien a David, le hizo bien a toda su familia, porque digamos que ahí podemos ver después, al final vemos que Nabal murió con un paro cardíaco que le dio, pues porque de lo que hizo su esposa, pues obviamente él debe haberse puesto súper furioso con eso, y ella de todos modos se expuso porque se lo contó, pero lo hizo, y iba a asumir las consecuencias. Ella no tenía ni idea que Nabal se iba a morir, pero ella estuvo dispuesta a asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, no actuó pasivamente, sino que hizo lo que tenía que hacer. Y, y pues ella estaba también pensando en agradar al Señor. Ella indudablemente tenía al Señor como era su parámetro, su comportamiento estaba con relación a ella. Entonces, pensemos cómo actuamos nosotros cuando estamos con personas que nos roban la paz. Cómo actuamos nosotros cuando hay palabras y acciones que nos están todo el tiempo provocando. Esto es un serio llamado a cómo manejamos nuestros conflictos. Hemos actuado de maneras vengativas, como lo iba a hacer David, que dijo, no, entonces voy a matarlos, y hizo, y entonces cojan y hagan, y eso, mejor dicho, en el camino fue que los cogió de Abigail y los detuvo, porque si no hubiera sido terrible. La venganza, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sirve para perjudicarnos, para retroceder, para distanciarnos de nuestro propósito, para desviarnos. La venganza no es del Señor, no hace parte de lo que Dios desea, que Él quiere Él habla de que la venganza es mía, o sea, dejémosle todo eso al Señor, dejémoselo al Señor. Hay una gran cantidad de salmos que dicen donde habla de que Señor, hazle esto y hazle lo otro, y hazle lo otro, y hazle lo otro, pero para que sea para tu gloria y honra. O sea, el Señor verá qué hace con las personas que nos hacen daño. Muchas de las mujeres de nuestro ministerio, nosotros en muchos sentidos podemos tener muchos conflictos con personas,
podemos estar en este momento. Yo hace poco recuerdo el tema de Mónica con su tema de estos inquilinos que no se querían ir y le estaban haciendo un gran daño. Y la forma como actuó y bueno, y todo este tema, pero imagínense que fuera un tema vengativo y después estaría escondiéndose Mónica de que no le hicieran daño porque terminarían mandándole, no sé, cosas, o sea, las acciones hacen que también haya muchas consecuencias en la forma cuando nosotros reaccionamos vengativamente, y muchas veces esas consecuencias no solamente son contra nosotras, sino también contra los nuestros. Tengamos muchísimo cuidado de no reaccionar de formas equivocadas, y también tengamos en cuenta que perdemos mucho, porque puede que nosotras hayamos avanzado demasiado en el Señor, en mantenernos en santidad y todo, pero ese guardadito que tenemos ahí y que nos provocó, de muy probablemente puede sacarnos de casillas y hacernos responder de una manera de la que después nos vamos a arrepentir y vamos a vivir consecuencias que no tendríamos que haber vivido. Hay que confiar en Dios porque vengar el mal no significa que le pidamos a Dios que mate a cada uno de los navales que nosotros tengamos en nuestra vida, sino que Él haga lo que Él tenga, que traiga arrepentimiento, orar por los enemigos. Recuerden que la palabra de Dios nos habla mucho de orar por los enemigos. Claro que hay que orar por los enemigos, así uno, o sea, no, y no es hipócrita. Señor, estoy que lo mato, pero tú me dices que ore por él, entonces por favor bendícelo, Señor, por el querer y hacer en el corazón de esta persona. Permite que pase tal cosa, que pase tal otra, y eso ocurre mucho con los padres de los hijos en este momento de que están generando conflicto con sus mamás. Entonces recordemos, nosotras somos seguidoras de Cristo, debemos actuar conforme a lo que creemos, conforme a quién es Él, y debemos decirle a Él, al Señor, que por favor nos ayude a reaccionar de la manera como Él desea que reaccionemos ante la vida. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias. Las gracias por el ejemplo de vida que nos das a través de Abigail, Señor. Muchas gracias, Señor, porque Señor nos estás mostrando no nos estás mostrando una mujer débil, no nos estás mostrando que ser mujer significa quedarse quieta y todo el tiempo estar como obedeciendo, Señor, sin pensar, Señor. Tú no nos hiciste para no pensar, tú nos hiciste para pensar, para reaccionar, para analizar, para ser idóneas, y no necesariamente tenemos que ser casadas para ser idóneas, Señor. Porque alrededor de nuestro mundo, de nuestra vida, Señor, hay muchas personas que necesitan de nuestros consejos, de nuestras observaciones, de nuestra creatividad, de nuestra asertividad, Señor, de lo que has puesto en nosotras como mujeres, la sensibilidad, la capacidad de análisis, de hacer varias cosas al mismo tiempo. Todo eso, Señor, así nos hiciste, y nos hiciste así por algo, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestras a través de la vida de Abigail. Hoy te damos las gracias, Señor, por esta noche. La ponemos en tus manos, Señor, y permite, Señor, que muchas personas sean impactadas, Señor, por la historia, Señor, de una manera positiva. Padre Santo, cada vez que escuchen esta historia, sepan que hay una manera correcta de resolver los conflictos. Ayúdanos a controlar nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a controlar, a tener dominio propio. Danos dominio propio, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos ayude a cuando somos fósforos, Señor, a apaciguar esa llama, Padre Santo, Señor, y hacer las cosas de la manera correcta, Señor, con el discernimiento, la sabiduría, la prudencia que tú quieres que nos comportemos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.